Saludos, buenas noches tengan todos. De verdad que es un gozo poder perseverar en estos tiempos de estudio bíblico. Cada noche de martes disponemos de un ratito a partir de las 7 de la noche y con esta modalidad de subir el video también para que usted pueda verlo en el tiempo que le sea conveniente. Espero que sea de mucho provecho, de edificación. Esa es mi oración y mi compromiso con la palabra, ¿verdad? Y el llamado que Dios me ha hecho. Y quiero hoy iniciar con ustedes un tiempo muy especial, ¿verdad? En cuanto a la enseñanza también, que he titulado Noches Escatológicas. Y precisamente hoy vamos a iniciar con la primera de estas sesiones que vamos a llevar a cabo de Noches Escatológicas. Y voy a empezar abriendo ese panorama hacia la escatología. Quizás no sea un término que escuchemos muy a menudo en las congregaciones. Es un término teológico, sí, pero que encierra, como lo vamos a ver, un sentido muy práctico de lo que es la vivencia del cristianismo como tal. Escatología bíblica es el tema que vamos a estar enfocando en este ratito, en estos minutos que tengo para compartir. Y voy a empezar con una definición de lo que es escatología. Le invitamos a que si usted tiene a mano por allí algo en que anotar, ¿verdad? Siempre es importante tomar nuestros apuntes y poder dar seguimiento, ¿verdad? A la enseñanza, tomando nota de lo que consideramos importante. La palabra escatología, la definición de escatología es, etimológicamente hablando de la palabra como tal, es una palabra compuesta del griego, compuesta por escatos y logía, ¿verdad? O logos, escatos y logos, que unido significa la doctrina, ¿verdad? Eso es el logos, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza de las últimas cosas, ¿verdad? Ese es el escatos, eso es las cosas últimas. Es decir, escatología es el estudio de lo que enseña la Biblia sobre los eventos últimos o los acontecimientos finales en el mundo. Eso es escatología. Lo que enseña la Biblia sobre los eventos últimos o los acontecimientos finales en el mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, observamos lo siguiente en el versículo 3 y 4. La Reina Valera lo titula Señales antes del fin. Otras versiones lo titulan Señales del fin del mundo. Es lo mismo en realidad. Y se refiere a esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Ellos están inquietos, ellos quieren respuestas y para eso está su maestro. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y empieza a describir cuáles serán esas señales, cuáles serán esas indicaciones de lo relacionado a los eventos finales del mundo. Entonces es muy importante que nosotros, en cuanto a escatología, ¿verdad?, conozcamos como esta respuesta a estas preguntas tan importantes. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué nos puedes decir sobre el fin del mundo? El Nuevo Testamento nos brinda la respuesta a esas preguntas, a esas interrogantes sobre los eventos finales, sobre los acontecimientos relacionados al fin del mundo y a esa experiencia que nosotros como seres humanos podemos tener relacionada a ellos. Entonces, es muy importante, sobre todo quiero enfatizar aquí que Jesús, antes de empezar a describir, a responder, él dice, mirad que nadie os engañe. Y es importante entonces el estudio de la escatología porque nos ayuda a conocer la verdad y nos protege para no ser engañados. Existen una serie de enseñanzas distorsionadas, falsos maestros, falsas doctrinas que circulan, hay mitos, hay creencias, hay una mezcla a veces en la mente, en el corazón de las personas de Biblia con misticismo y bueno, cosas que realmente se salen
de lo que la palabra de Dios en sí tiene que decirnos sobre los acontecimientos finales. Por supuesto que cuando pensamos en escatología, estamos pensando en el Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de la revelación como tal, que es el Apocalipsis. Y vamos a estar ahondando en ese tema del Apocalipsis. Y espero con la ayuda de Dios poder acompañarles en un proceso donde vayamos analizando con calma los capítulos, las diversas enseñanzas que están ahí en el Apocalipsis. Pero hasta aquí lo que estamos hoy definiendo, dejando claro es que no podemos abordar el Apocalipsis, no podemos venir a la Escritura sin tomarnos muy en serio el tema de la escatología. Ese es un término teológico para decir qué dice Dios, qué dice la Biblia sobre los eventos finales de la humanidad, sobre los acontecimientos últimos en el mundo. Y lo que Jesús nos dice es importante que aprendan, que conozcan la verdad, no se dejen engañar. Y eso es lo que pretendemos hacer precisamente con enseñanzas como estas. Cuando se piensa en lo escatológico, es muy común tener un sentido de temor. Lamentablemente, el pueblo cristiano se ha impregnado de miedo en relación a los temas de acontecimientos finales y últimos. La iglesia, hay personas que llevan años congregándose, sirviendo, incluso estudiando las escrituras, pero tienen miedo de llegar al Apocalipsis, tienen miedo de tocar esos temas, de profundizar en ellos. Y algunas personas incluso viven atemorizadas de llegar a esos eventos, de ser parte de esas cosas. Algunos dicen, yo preferiría morirme antes de ver todo eso ocurriendo, porque se tiene un sentido de temor. De hecho, lamentablemente, hemos sido bombardeados con una doctrina, con una enseñanza de temor. Recuerdo que hace algunos años era común que cuando se hablaba de la venida de Cristo, ¿verdad?, se hacía desde un abordaje del miedo. Mucha gente vino a los caminos del Señor siendo evangelizada con películas como El infierno ardiente, por ejemplo. Películas como La segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y eran películas, puestas en escena que promovían aún el miedo en la gente. El miedo a los juicios, el miedo al castigo, el miedo a los eventos que iban a ocurrir con el mundo. Y se piensa entonces que lo apocalíptico es malo y que tiene que ver solamente con destrucción y juicio. Sin embargo, contrariamente, la Biblia nos presenta todo lo relacionado a la escatología desde un enfoque de esperanza. Por favor, yo quiero que usted se guarde esto en su corazón, en su mente. Escatología nos presenta un enfoque de esperanza. Cuando la Biblia nos habla de los eventos finales, cuando la Biblia nos habla y el Apocalipsis en sí nos describe la visión que Dios da en torno a lo que ha de ocurrir y que está ocurriendo, es desde un enfoque de esperanza que tenemos que nosotros abordar a este tema. Desde el principio a fin, la Biblia evidencia un sentido de desarrollo de los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. De hecho, se conoce la Biblia como esta historia de salvación. Eso es lo que está aquí registrado. El Apocalipsis forma parte de esa historia de la salvación de la humanidad a través de la obra de Cristo. Por tanto, es un libro muy esperanzador. Es un libro que nos habla de cuál es el final de la película, que nos hace ese spoiler, ¿verdad? Dirían hoy los jóvenes, nos hace ese spoiler de cómo va a terminar todo esto. Y nos dice cosas que nos deben llenar de esperanza. Hay un futuro de bien, hay una eternidad de bienestar, hay cosas mejores que nos aguardan. Aún de lo que estemos viendo y viviendo hoy, nada de esto se compara a lo que está por venir. Esa esperanza está reflejada en toda la Biblia, desde principio a fin. Desde el principio está esa evidencia de los propósitos de Dios con la humanidad, de esa esperanza proyectada hacia un futuro lleno de la gloria de Dios. Es más, si nosotros vamos al Génesis y retrocedemos al inicio, al comienzo de todo, ¿verdad? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra, y nos empieza a hablar de esa nueva creación que Dios ha hecho y de cómo Él fue creando las cosas hasta llegar a formar al hombre a su imagen, a su semejanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene el deseo de que el ser humano pueda disfrutar de su presencia, pueda disfrutar de la comunión con Él, pueda disfrutar de esa cercanía con Él. Y ahí en el huerto del Edén, el ser humano tenía esa comunión libre con Dios, ¿verdad? Pero en el capítulo 3 nos llega a ese punto clave, ¿verdad? Trágico para la historia de la humanidad, que es la caída en desobediencia. Cómo el ser humano da lugar al pecado, ¿verdad? Y esto nos distorsiona esa realidad. Ese paraíso en el cual se estaba viviendo queda vetado, queda sellado, se saca al hombre de ahí, ¿verdad? A Adán, a Eva, se les lleva fuera y se prohíbe entonces disfrutar de ese estado inicial. ¿Producto de qué? De que el pecado causa esa separación entre Dios y la humanidad. Porque Dios es santo, porque Dios es recto, porque Él es justo y no hay nada malo en Él. Sin embargo, aún desde esa caída, ya Dios y su palabra proclaman la esperanza para la humanidad. Proclaman los propósitos de Dios para su iglesia. Dios desea salvarnos. Dios desea redimir esta humanidad de sus pecados y llevarla a una vida eterna con Él en abundancia. Y en el capítulo 3, puntualmente en el versículo 15, Génesis 3:15, ojo que aquí ya el ser humano ha caído en ese pecado, ¿verdad? Ha fallado a Dios. Y sin embargo se hace esta proclamación que algunos denominan como el protoevangelio, lo que significa la primera evidencia, la primera señal del evangelio como tal, de la buena noticia de salvación para la humanidad. Oiga, ahí mismo en la caída, porque se declara lo siguiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Refiriéndose entonces a ese castigo sobre la serpiente, la palabra de Dios desde allí mismo, desde el propio inicio, recién la caída del hombre, proclama que va a haber una enemistad entre la serpiente, entre el enemigo, entre el maligno y la simiente de la mujer, ¿verdad? Y dice que esa enemistad va a llevar a que la serpiente va a querer destruir, matar a esa simiente, como picándole, ¿verdad? Mordiéndole allí en el tobillo, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Pero dice, tú le pisarás, ¿verdad? Le pisarás, tú le herirás en el calcañar. Entonces, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Ya desde ahí nos da esa esperanza de que ya nos da el spoiler, ya nos da la anticipación de cuál es el final de la película. Estamos del lado del vencedor. El enemigo está bajo los pies de la iglesia, está bajo los pies del pueblo de Dios, a través de la simiente que es Cristo. Cristo es el que pone todas las cosas bajo nuestros pies, dice el Nuevo Testamento. Y precisamente esa profecía se cumple en Jesús. Así es que hay esperanza desde el inicio en la Biblia. Desde el inicio nos habla de que es cierto, el hombre pecó, falló, la condenación vino, la muerte, pero que a través de la simiente que es Cristo vendría la victoria, la reconciliación con el Padre y el acceso a una eternidad con Dios, que está anticipada por esos eventos finales, últimos que nos relata la Biblia y que también enfatiza el libro del Apocalipsis. Por eso entonces, no debemos de atemorizarnos, sino gozarnos y interesarnos también en aprender lo que enseña la Biblia sobre el tema de la escatología. Hay un autor, Dwight Pentecost, este señor dijo esta frase que quiero compartirles porque me pareció muy interesante. Él tiene un libro que se llama Eventos del Porvenir. Y él dijo lo siguiente: la Biblia y la revelación que ésta contiene prueba ser la única fuente de esperanza y confianza para el futuro.
y los hombres están recurriendo cada vez más a ella en busca de luz en la presente oscuridad. Queremos encontrar luz, queremos encontrar dirección, queremos recibir claridad en torno a los temas de cómo se desenvuelven los eventos finales de la humanidad. Vamos a observar en quién vamos a poner la mirada. Dice, la Biblia es la fuente. Aquí está la fuente. No es Hollywood, no son las películas, no es lo que digan las revistas, no es lo que digan los personajes de renombre ni de farándula. No es ni siquiera lo que nosotros mismos podamos decir. La clave, la fuente de la revelación está aquí, en la palabra de Dios. Y la escatología promueve el estudio de los eventos que se dictan. La escatología bíblica promueve el estudio de los eventos que están aquí en la Escritura. Ese es el panorama, ese es el mapa que queremos seguir y tomar en cuenta. Algo más para ir profundizando en este tema. En el sentido escatológico, la Biblia tiene dos tipos, digamos, dos categorías, o hace dos tipos de abordaje al estudio de los temas relevantes para el ser humano en cuanto al fin de los tiempos. Existe lo que se conoce como escatología universal y escatología individual. Escatología entonces la podemos dividir así en dos grandes ramas, ¿verdad? Que son escatología universal o cósmica y escatología individual o personal. ¿Qué es la escatología individual o personal? La escatología individual se refiere a el estudio de esos aspectos como el destino del ser humano. ¿Qué va a pasar, de verdad, al morir? ¿Cuál es el destino del ser humano al morir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay más allá de esta vida para el hombre? Esa es la escatología desde un aspecto, desde un panorama, ¿verdad? Individual, personal. Si yo muero, ¿qué hay más allá? Algunos dicen todo se acaba, todo termina, no hay más allá. La Biblia nos dice, claro que hay más allá, y nos demuestra cómo es lo que nos aguarda y cómo podemos ser partícipes de esa realidad. Eso es la escatología personal o individual. La escatología universal o la cósmica estudia aspectos que hoy en día están tomando mucha fuerza porque la gente tiene interés en esos aspectos cósmicos, universales del cumplimiento de los tiempos. Entonces, se estudian las señales de los tiempos, se estudia la segunda venida de Cristo, el juicio final, la manifestación del llamado anticristo, el milenio. Todos esos son temas que van relacionados a lo que es la escatología desde un énfasis universal, ¿verdad? O cósmico. Y son cosas que le interesan a las personas, le interesan al creyente y le interesan incluso a la sociedad. La sociedad misma, aún estando fuera de Cristo, cree en eventos apocalípticos, en señales, cree en un fin del mundo. Bueno, aquí está la fuente para encontrar respuestas en relación a esos temas. Y nosotros no podemos simplemente decir, es que el Apocalipsis es muy complicado, o es para los estudiosos y los que se dedican a eso. No, realmente es la revelación de Dios para todo creyente. Y es muy importante entonces que nosotros estudiemos la escatología para que la vivamos, por supuesto, pero estemos también en la capacidad de no ser engañados y de poder transmitir esa verdad a otros que tienen dudas, inquietudes y que lamentablemente son llevados por falsas corrientes, por doctrinas de perdición. El estudio de la escatología es importante también que nosotros consideremos el fenómeno de lo que es la perspectiva profética. Es como decir, ¿cuáles son los anteojos que yo me voy a poner para estudiar este libro, verdad? Si yo me pongo unos anteojos que son oscuros totalmente, voy a ver las hojas oscuras, ¿verdad? Si yo me pongo unos anteojos con diverso aumento, voy a ver diferente. Bueno, la cosmovisión tiene que ver eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a leer esto? Y el Apocalipsis ciertamente
se lee desde una perspectiva, hay que ponerse unos anteojos proféticos para leerlo en el buen sentido de la palabra. Lamentablemente la profecía, ¿verdad? Ese término ha sido muy manipulado y se usa distorsionadamente en muchos casos. Pero hay una profecía bíblica. Y esa profecía bíblica impregna, ¿verdad?, todo este relato del Apocalipsis y nos da una perspectiva. Pero es importante que tengamos claro que esa perspectiva profética que se da es a partir de una visión que sabemos que es Juan, el apóstol Juan, el que la recibe, ¿verdad? El Apocalipsis como tal fue escrito por Juan. Y nosotros podemos incluso, si observamos el capítulo 1, nos va a decir la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, o sea, aplican, creen, atesoran las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Somos parte de los bienaventurados, que tenemos acceso a ese mensaje profético, a esa visión profética que Dios reveló a Juan para que la transmitiera a la humanidad. Sin embargo, tenemos que considerar que esta visión tiene una característica particular. Juan recibe una visión completa, ¿verdad? Juan no recibió una miniserie, por utilizar un término, ¿verdad?, moderno. Dios no le mostró a Juan una miniserie. Dios no le dijo, venga, voy a enseñarle esta novela, voy a darle estos capítulos, ¿verdad? No, Juan recibe una visión completa. Dios le deja una visión completa a Juan de lo relacionado a los eventos finales y al cumplimiento de sus profecías y de todo lo que la palabra apunta hacia el final. Pero tenemos que reconocer que aunque se lo entrega en esa totalidad, ¿verdad?, también al mismo tiempo esto va a ser confirmado a través de eventos. Entonces, tenemos que considerar que el profeta ve una misma visión de todo un evento como una unidad, pero el cumplimiento de esos acontecimientos se llevará a cabo por separado. Hay que conocer cuáles son esos eventos. Es decir, el Apocalipsis no es algo que va a ocurrir en un solo evento, un solo día a la vez, no. Apocalipsis nos presenta una sola visión que Dios da, sí, pero que se lleva a cabo en varios eventos. Y esos eventos llevan años, ¿verdad? Llevan tiempo, proceso largo en desarrollarse. Porque a veces pensamos tal vez que el fin del mundo es un solo día, que el Apocalipsis es un solo día. No, es una sola visión, pero es una serie de eventos que se han estado dando ya y que se van dando cumpliendo la Escritura. Eventos que se llevan a cabo por separado. Los autores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento de algunas profecías y mencionan otros sucesos escatológicos que todavía deben cumplirse. En el Nuevo Testamento ya hay mención de profecías que se han cumplido. La Biblia menciona cosas que ya ocurrieron, pero también nos menciona eventos que están por cumplirse. Así es la visión que le fue entregada a Juan para compartirla a nosotros. En el estudio de la escatología se puede hablar de esa escatología del Nuevo Testamento, tanto en términos de lo que ya se ha cumplido, como en términos de lo que resta por cumplirse. Es decir, existe una escatología realizada y una no realizada aún. Porque también se comete el error de pensar que esto tiene que ver allá, como quién sabe dentro de cuántos años y en algún momento ¡pum!, cae el Apocalipsis. No, déjeme decirle que ya estamos avanzando en ese camino. Ya hay eventos que se han cumplido, ya hay cosas que Dios está llevando adelante que forman parte de toda su visión entregada a Juan en torno al fin de los tiempos. Cosas realizadas,
cosas no realizadas. Esa es una tensión que hay en el Nuevo Testamento entre lo que ya se cumplió y lo que aún no se ha realizado, desarrollado en plenitud, ¿verdad? Diría don Juan Stan, un escritor que desarrolló mucho énfasis en el Apocalipsis. Él dijo esta frase: lo nuevo del Nuevo Testamento no es la escatología en sí, sino la tensión entre el definitivo ya cumplido y el todavía no cumplido, entre el presente y el futuro. Toda la teología del Nuevo Testamento está determinada por esa tensión. Está determinada por esa tensión, ¿verdad? Eso es lo que en teología estudiamos y se conoce como el ya, pero todavía no. Hay cosas que ya están ocurriendo, hay cosas que ya ocurrieron, hay cosas que ya son realidad, profecías que ya se cumplieron, eventos que ya ocurrieron y marcaron la vida de la iglesia, del cristianismo, pero hay cosas que aún todavía no se han desarrollado en plenitud, ¿verdad? En la totalidad de todos esos eventos, todo lo que conllevan, sino que se van a ver cumplidas ya a plenitud en el fin de los tiempos, ya más adelante en el cumplimiento de esos eventos. Leamos un momentito Efesios capítulo 1. Refiriéndome a esto de el ya pero todavía no. Así es como en teología se explica o se argumenta en relación al famoso tema del reino de Dios. Porque eso es algo que vamos a tocar más adelante. Apocalipsis también nos presenta esa temática del reino de Dios. Y el reino de Dios tiene esa característica que está evidenciado por el ya, pero todavía no. Ya el reino de Dios está presente. Ya el reino de Dios está activo. Ya el reino de Dios está llevándose adelante, pero todavía no está en plenitud. Todavía no llegamos a los créditos de la película, ¿verdad? Por así decirlo, al cumplimiento total. Aún no, pero vamos en ese camino. Efesios capítulo 1, quiero observar aquí, leamos del verso 15 en adelante. Efesios 1:15 dice: el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y dice el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Dice ese verso 21 al finalizando, ¿verdad? No solo en este siglo, sino en el venidero. El Nuevo Testamento apunta a esa realidad del ya, pero todavía no. Ya lo estamos viviendo, ya estamos disfrutando los beneficios de la obra de Cristo, ya estamos disfrutando el cumplimiento de las profecías bíblicas, de todo lo que ese plan glorioso de salvación, ese plan de esperanza para la humanidad que Dios y su palabra proclaman, de todo eso que nos ofrece, ya lo estamos viviendo en parte, pero aún hay un todavía que falta por cumplirse. Podríamos nosotros ver aún muchísimas cosas más si Dios nos da vida o si aún no es su venida. Podríamos ser testigos del cumplimiento de muchas otras cosas más. Incluso podríamos tener el privilegio, como lo anhelaba el apóstol Pablo, de ser los que estén presentes en el momento de su retorno, ¿verdad? De su segunda venida. Bueno,
Eso está en manos de Dios. Pero lo importante es reconocer, escatológicamente, ya esto se inició, ya esto está ocurriendo, ya esto está llevándose adelante. Y tenemos que estudiar y tenemos que conocer estos eventos para tener mayor claridad. Quiero hacer aquí una observación de que, aunque estamos diciendo que hay una tensión entre cosas que ya ocurren y cosas que no han ocurrido, esto no quiere decir que la obra de Cristo está incompleta en ninguna manera. Por favor, no pensemos eso. No quiere decir que le falta autoridad a la Biblia o que Dios está haciendo cosas a medias. No, todo lo contrario, ¿verdad? Debemos más bien reconocer que escatológicamente se está cada día más bien confirmando el poder de nuestro Dios y de sus propósitos. Según observemos los eventos, según veamos el rumbo que toma el mundo, debemos de saber y sentirnos gozosos de que cada vez estamos más cerca de ver la plenitud de todas las cosas cumplirse. Eso es algo que nos debe a nosotros dar seguridad, dar esperanza. La venida y obra redentora del Mesías tuvo un carácter definitivo, final, pero mucho de ese resultado lo veremos en la eternidad, ¿verdad? Lo veremos en lo que está aún por venir. Bendito sea el Señor. Lo que Dios prometió a través de los profetas del Antiguo Testamento se cumplió definitivamente ya. Ya se cumplió lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, ¿verdad? Era la sombra, era ese tipo de lo que había de venir. Bueno, Cristo vino. Y eso es importante que lo reconozcamos. Escatológicamente hablando, se cumplió esa profecía. El Mesías, el Salvador, vino a este mundo, desarrolló su ministerio. Hay muchos textos que podríamos mencionar, pero voy a mencionar algunos versos, como Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, dice el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya se cumplió esas profecías, ya se cumplió ese anuncio, ya Cristo Jesús vino, ha desarrollado su obra. Dice el 10, Hebreos 10 también más adelante, aquí en el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya Él está sentado a la diestra de Dios, pero dice que aún está esperando algo, ¿verdad? Esa victoria final sobre los enemigos ya completa, ya total. Satanás fue avergonzado públicamente en la cruz, ya está vencido, derrotado, ¿verdad? Eso dice Colosenses, lo podemos leer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en muchas partes. Pero viene un cumplimiento final, ya un momento de plenitud de esa consumación de la obra de Cristo, de todo lo que ha significado y significa para esta humanidad. El impacto entonces en cuanto a eventos, los eventos continúa. Cristo Jesús apareció, ¿verdad? Marcó esta historia de la humanidad en un antes, un después de Cristo. Y siguen ocurriendo eventos que son resultados, que son consecuencia de su obra en la cruz. Todo eso está por venir, aún faltan cosas por verse, pero están desarrollándose. Quiero que tengamos claro entonces que a partir de la venida de Cristo a la tierra, se inicia lo que la Biblia describe como los postreros días. Es decir, estamos viviendo un tiempo escatológico. Estamos viviendo un tiempo de los eventos del fin. No crea usted que los eventos finales de la humanidad vienen más adelante, no. Ya estamos nosotros en los eventos finales.
Porque según la enseñanza del Nuevo Testamento, los eventos finales, los acontecimientos, ¿verdad? Finales, que el Nuevo Testamento describe como los días postreros o los días últimos, están enmarcados, ¿verdad? Por esa venida de Cristo. En el momento en que Cristo llega, se cumple toda la profecía anunciada en el Antiguo Testamento. Ahí empiezan los postreros días. Es decir, que nosotros ya somos parte de los últimos tiempos. Ya somos parte de los últimos tiempos. Nadie puede decir cuánto durará esos últimos tiempos. Porque cuando ponemos fechas entramos en problemas. Recuerde que el mismo Jesús dijo que no pusiéramos fechas. Que el día y la hora, ¿verdad? Solo el Padre lo sabe. Pero nosotros sí podemos tener esa claridad de que ya estamos formando parte de los últimos días, de los tiempos postreros y finales. Porque ya Cristo vino y a partir de Él empiezan a correr lo que en otras partes del Nuevo Testamento se conoce como el siglo venidero, ¿verdad? Que es lo que estamos por nosotros recibir a través de ¿qué? Del alcance de la obra de Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Ya estamos entonces en esos tiempos finales. Desde que el momento que Cristo vino, desde el momento que Cristo ascendió a los cielos, ¿verdad? Se inician esos tiempos postreros. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Voy a leer el verso 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, en los días finales, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que profetizó Joel ya ocurrió. Ya somos parte de los postreros días que Joel dijo: en los postreros días, en los últimos eventos de la humanidad, será derramado el Espíritu sobre toda carne. ¿A raíz de qué? De que Cristo es el dador del Espíritu. Él envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Posterior a su ascenso a los cielos. Primera de Corintios capítulo 10. Voy a leer el versículo 11. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo ya decía que él formaba parte de los que han alcanzado los fines de los siglos, los tiempos últimos. Claro que sí, ¿por qué? Porque estamos dentro del bloque, por así decirlo, ¿verdad? De tiempos postreros o finales que inicia con Cristo Jesús y su primera venida y su ascenso a los cielos y su envío del Espíritu Santo que habita en nosotros. También Gálatas podemos mencionar el capítulo 4. Gálatas 4 dice el versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oiga, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de lo profético terminó, se cumple en Jesús y arranca los tiempos postreros, los eventos últimos de la humanidad, los tiempos finales. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de eso, aunque no tengamos totalmente claro cuánto falta, pero ya estamos viviendo los últimos tiempos. Bendito sea el Señor. Hebreos 9:26, otra cita que anoté para que observemos también lo que dice. De otra manera, Hebreos 9:26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
¿Cuándo se presentó Cristo? La consumación de los siglos, ¿verdad? Ahí todo fue, por eso Jesús dijo, consumado es, ¿verdad? Hice, cumplí, realicé lo que tenía que hacer, y ahora en adelante, ¿qué le toca a la humanidad? Vivir la última etapa de lo que será o de lo que ha sido anunciado a través de la profecía bíblica, de esa visión que dijimos, Juan vio completa, pero que declaró que se iba a cumplir en partes, en eventos. Bueno, ya ese evento de la profecía de la venida primera de Cristo se cumplió, y estamos viviendo los últimos tiempos donde aguardamos ¿qué? Su retorno a la tierra, su segunda venida. Primera de Juan 2:18 también. No el Evangelio de Juan, sino la carta. Primera de Juan, dice 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Imagínense ya Juan, ¿verdad? Allá por el año 90, por allí, después de Cristo. Imagínense, siglo primero, siglo segundo, ya estaba diciendo, ya es el último tiempo. Y nosotros ahora en el siglo XXI podemos decir lo mismo. Ya es el último tiempo. Estamos en los postreros días. Los días finales. Desde el momento que Cristo vino hasta que ascendió a los cielos. Y continúan esos tiempos finales hasta ¿qué? Hasta que Él venga por segunda vez. O sea, llevamos casi 2000 años en tiempos finales. Lo que a nosotros nos parece como muy largo, ¿verdad? Qué raro que los tiempos finales sean tan largos, ¿verdad? Más de 2000 años ya llevamos en postreros días, en tiempos finales. Y lo que falta, que aún no lo sabemos, ¿verdad? Y nos parece como muy largo, pero déjeme decirle, eso no es nada, esos años no son nada comparados con la eternidad en la gloria que nos aguarda. Eso es apenas algo pequeño comparado con toda la eternidad, lo que nos aguarda en Cristo Jesús. Por eso Pedro también escribió algo en relación a esto que quiero mencionar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Permítame leer aquí Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer el versículo 8. Voy a leer del 8 al 10. Está ahí en Primera de Pedro, perdón, voy a adelantarme un poquito. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Para el Señor un día es como 1000 años. Llevamos más de 2000 años en estos postreros días, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Pero dice, Dios no retarda su promesa. Dios cumple lo que promete. Y Él dijo que regresaría. Lo que pasa es que dice que Él está siendo paciente, misericordioso, porque Él no quiere que nadie perezca. Pero vendrá en gloria. Y se desatarán todos esos eventos que están anunciados y que aún no se han cumplido. Serán reales. Están siendo y serán reales. Porque Dios cumple lo que promete. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, escatología nos habla de cosas mejores que están por venir. Escatología no es algo triste de pensar. Escatología no es algo oscuro, tenebroso, ¿verdad? Qué miedo estudiar el Apocalipsis o las cosas de eventos finales, ¿no? Escatología anuncia la esperanza que tenemos de ¿qué? De que Cristo Jesús vino para redimirnos y que prometió regresar para llevarnos a la plenitud, al cumplimiento total, al beneficio máximo de todo lo que nos anunció en la buena nueva de salvación y en sus profecías registradas en la Biblia y en el Nuevo Testamento.
Nos habla de mejores cosas que están por venir para quienes perseveremos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con las personas en Cristo. Por eso no hay que temerle al Apocalipsis ni a los temas escatológicos. Y yo quiero terminar animándole a que nos acompañe en el estudio de estos temas las semanas siguientes. No tengamos temor a lo escatológico. Realmente nos recuerda que hay cosas mejores que están por venir. De hecho, ¿cómo termina la Biblia? La Escritura termina con una oración final, ¿verdad? Donde se pide al Señor que cumpla todos esos eventos, que cumpla todo lo que está anunciado y que venga pronto. Nosotros debemos de amar su venida. Apocalipsis 22, voy a leer esta cita, Apocalipsis 22, en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros, amén. Tenemos nosotros entonces que amar su venida, que amar el cumplimiento de estas cosas, es más, anhelar que el Señor lleve adelante todo lo que falta por cumplirse y perseverar en Él para ser parte de los que van a disfrutar de las cosas mejores que nos aguardan. Que Dios le continúe bendiciendo. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana y le animo a estar en Cristo, porque la clave es el Señor. Queremos disfrutar. Toda la humanidad va a ver cumplirse los eventos. La diferencia va a estar en el destino final, para bien o para mal. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo. A perseverar, iglesia, amigos que nos ven. Un abrazo, bendiciones.